preparado una ponencia que se llama Ley y Cohesión Social. Espero no aburrirlos demasiado. Bueno, ¿cuál es el papel que pueden jugar las leyes en el proceso de cohesión social de una sociedad democrática? ¿Pueden las leyes contribuir a resolver en alguna medida el problema hobbesiano del orden social? ¿Acaso la ley puede ser representada como un mecanismo de inclusión social de los tradicionalmente excluidos? El tema de la cohesión social se ha convertido en un asunto prioritario de nuestro tiempo. A las generaciones actuales les toca observar y sobre todo padecer a diario las mutaciones sociales que trastocan a la humanidad como consecuencia de la revolución tecnológica, de las comunicaciones y de la globalización. Diagnósticos y respuestas diversas se han ofrecido para intentar aprender y eventualmente resolver los problemas multifacéticos de cohesión social en México y América Latina. La CEPAL, por ejemplo, ha abierto brecha en este asunto gracias a que ha construido grandes indicadores objetivos y subjetivos relacionados con la cohesión social. No me voy a detener ahora a examinar cada uno de ellos. Lo que me llama la atención, en todo caso, es que a la hora de los diagnósticos y las propuestas, el tema de la ley sale regularmente sobrando. Las leyes no suelen ser invitadas a la tertulia sobre la cohesión social. A no ser que se aborden los problemas de confianza institucional o de cultura de la legalidad, pero lo cierto es que la forma y el fondo de las leyes parece no tener, de facto, un papel importante en el proceso de cohesión social. El peso de las múltiples injusticias sociales y la losa de la impunidad de las instituciones encargadas de impartir justicia han eclipsado en nuestra región toda reflexión crítica sobre el binomio ley y cohesión social. En esta breve ponencia intentaré llenar este vacío. Sostendré, a manera de hipótesis de trabajo, que existe en la lógica de las leyes una pedagogía democrática y una profilaxis social que puede contribuir a favorecer los procesos de cohesión social. No desconozco, por supuesto, el cáncer de las injusticias y el virus de la impunidad que han dominado todo el cuerpo político y social, pero creo que una buena manera de tomar el toro por los cuernos consiste en no tirar las leyes al bote de la basura y depositar el problema de la justicia en la misericordia infinita del líder, caudillo, héroe o padre en turno. Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia, sino radica en todo caso en recuperar y repensar el carácter potencialmente democrático y social de las propias leyes. El papel de las leyes como mecanismo democrático de cohesión social puede ser formulado y problematizado a la luz de la pregunta clásica y antigua sobre si es mejor el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. La pedagogía democrática de las leyes, en efecto, sale a relucir al momento en que se ofrecen argumentos a favor de la superioridad del gobierno de las leyes frente al de los hombres. No se trata de un asunto que refiere exclusivamente a la forma de gobierno, sino más bien al modo correcto o incorrecto de gobernar con ellas o sin ellas. Es Aristóteles quien pone el dedo en la llaga. Cito: ¿qué es más útil, ser gobernado por el mejor de los hombres o por la mejor de las leyes? Aquellos que detentan el poder real aseveran que las leyes solamente pueden dar prescripciones generales, pero no prevén casos particulares. Sin embargo, los gobernantes necesitan la ley que da prescripciones universales porque es mejor el elemento por el cual no es posible estar sometido a las pasiones que estar sujeto a aquel elemento para el cual las pasiones son connaturales. Ahora bien, la ley no tiene pasiones, cosa que necesariamente se encuentra en cualquier alma humana. Dos argumentos ofrece Aristóteles en la política en favor de las leyes. La ley es superior por su generalidad y por su esencia de pasiones. La generalidad de la ley, por una parte, impide al gobernante ejercer parcial o particularmente el poder a favor de intereses privados. Y el hecho de que la ley carezca de pasiones, por la otra, garantiza que el gobernante no pueda hacer valer sus preferencias personales, es decir, que no tenga la tentación de hacer justicia para los amigos e injusticia para los enemigos, como indica Polemarco en la República de Platón. Como vemos, la primacía de la ley protege al ciudadano del arbitrio del mal gobernante. Distingue, por tanto, al gobierno que se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas del gobierno arbitrario.
cuyas decisiones son tomadas frecuentemente fuera de las reglas establecidas. En segundo lugar, la superioridad del gobierno de las leyes frente a de los hombres puede reconocerse, como sugiere Bobbio en El futuro de la democracia, a partir de la distinción entre el gobierno sub lege y el gobierno per leyes. El gobierno sub lege significa que todo poder se encuentra sometido a la ley, y el gobierno per leyes refiere que el poder se ejerce a través de leyes generales y abstractas. Las ventajas del gobierno sub lege consisten, como ya señalé, en impedir o por lo menos dificultar el abuso por parte del gobernante, y las ventajas del gobierno per leyes pueden ser identificadas en varios registros. Uno de ellos es a partir de la oposición entre decreto y ley. Mientras en el gobierno de los hombres, el gobernante en turno ejerce personalmente el gobierno mediante, en el mejor de los casos, decretos particulares que tienen supremacía sobre las leyes. En el caso del gobierno de las leyes, se gobierna impersonalmente a través del recurso universal de la ley. El decreto refiere a casos particulares, es modificable y por definición no está exento del capricho, pasiones, juicio o voluntad específica del gobernante. Las leyes, por el contrario, suelen ser expresión de lo general, de lo universal, es decir, del bien común, de la racionalidad colectiva alejada de los caprichos y las pasiones humanas. Hasta aquí la pedagogía democrática de la ley. Paso ahora a dar cuenta del sentido de profilaxis social que puedan jugar las leyes. El imperio de la ley y no de los hombres, como sostiene Harrington en la República de Oceana, puede ser una suerte de garantía última para permitir la efectiva realización de la libertad entendida como no dominación. Somos siervos de las leyes para poder ser libres, reza la clásica sentencia de Cicerón en su defensa de Aulus Cluentius Habitus. ¿Qué significa ser siervo de la ley? Significa esencialmente que obedecemos la ley, que nos sometemos al imperio de la ley y no al imperium arbitrario de los hombres o de las mujeres, porque es la garantía última que tenemos a la mano para defender nuestra libertad. Es Nicolás Maquiavelo quien asocia explícitamente el destino de la libertad al recurso de la ley, y lo hace cuando explora la grandeza de la República Romana. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, el pensador florentino expone en un párrafo magistral en qué consiste la virtud de la Roma antigua. Cito: creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la principal causa de la libertad en Roma. Se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. Para el político florentino, la virtud de la República Romana radica en el conflicto que se presentaba entre plebe y senado, el cual no era un factor de desintegración social, sino era un mecanismo de integración política y social. La grandeza de Roma descansa en la sabiduría que tuvieron los antiguos romanos para interponer entre nobles y plebeyos la institución de la ley. Entre ambas clases no mediaba el poder personal de un príncipe absoluto o un César carismático, sino una institución impersonal, constante y universal como la ley. La institución de las leyes, en este sentido, garantiza una igualdad de principio entre los hombres que no aparece ni en la sociedad civil ni en la naturaleza, cruzadas por múltiples desigualdades. Pero esas leyes no pueden mantenerse vigentes y robustas, advierte Maquiavelo, si no se encuentran expuestas a las consecuencias provocadas por los deseos del pueblo. Nuestro autor, en efecto, descubre en el conflicto entre las clases el fundamento clave de la libertad. Cito: en toda república hay dos espíritus opuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos. En toda república, sostiene Maquiavelo, existen dos humores o deseos antagónicos: el deseo de los grandes de oprimir y dominar, y el deseo de los pequeños de no ser oprimidos ni dominados. Para Maquiavelo, la fuerza del deseo del pueblo mantiene abierto el principio de la ley y la unidad del Estado. La ley, en ese sentido, es producto de una desmesura, el exceso del deseo de libertad de los pequeños. De manera que el contenido específico de las leyes está estrechamente ligado a la mayor o menor intensidad del deseo de no opresión del pueblo.
El Estado, por tanto, no es una simple fachada que oculta o garantice en última instancia la dominación de la clase dominante, como presume cierto marxismo escolástico. El deseo del pueblo, en clave maquiavélica, prohíbe rebajar lo universal al registro del dominio de clase. De manera que, según Maquiavelo, la ambición y rapacidad de los grandes encuentran un freno, o si se quiere, un dique, en la figura de la ley, que se hace en alguna medida según los deseos del pueblo. De ahí viene el significado de profilaxis social de las leyes, recuperado, como ustedes sospecharán, por la tradición republicana de la República, de la política. Quisiera finalizar esta ponencia con algunas dudas o preguntas. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre pedagogía democrática de la ley y cohesión social? ¿En qué sentido la profilaxis social de las leyes puede contribuir a resolver en alguna medida el problema del déficit de cohesión social que existe en nuestras sociedades? Si la cohesión social entendemos, como sugiere CEPAL en su informe Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, a partir de una serie de mecanismos de inclusión social y de comportamientos y valoraciones de los sujetos que conforman la sociedad, entonces creo, o más bien sospecho, que las leyes pueden contribuir, junto obviamente con otros factores sociales, políticos, culturales y económicos, a reforzar los procesos de inclusión social de los excluidos y el sentido de pertenencia de personas y grupos de la sociedad por varias razones. En primer lugar, porque la generalidad de la ley y su presunta ausencia de pasiones pueden ayudar a vacunar al Estado democrático de la plaga de la corrupción, que suele aparecer bajo la forma de patrimonialismo, particularismo y amiguismo. Cuando gobierna un hombre fuerte, sea este un líder, caudillo o padre benevolente, cuando todo está sujeto a su buen o a su mal arbitrio, no existe ninguna garantía pública de que el poder no se ejerce en favor de intereses faccionales o de grupo, o de que se favorezca a los amigos y se perjudique a los enemigos. Ciertamente, dirán algunos con razón, puede existir mayor cohesión social en el sentido de pertenencia social y colectiva a una comunidad política si gobierna un hombre fuerte o con buenas intenciones y además buenos resultados. Los líderes carismáticos y filantrópicos suelen tener una relación muy fuerte y cercana con sectores amplios de la población que se sienten cobijados por su manto protector. Sin embargo, aquí he defendido una forma de cohesión social democrática que es irreductible a cualquier forma de cohesión tradicional. Cohesión social en clave democrática que puede aparecer y fortalecerse si las leyes, o si se quiere el derecho, operan como diques contra cualquier forma de corrupción del Estado. En segundo lugar, las leyes pueden contribuir a mejorar la cohesión social en clave democrática, dado que tienen un carácter de dispositivos sociales abiertos y contingentes. Las leyes no son una cosa o un objeto dado de una vez y para siempre por Dios, la naturaleza o un sabio legislador. Son, por el contrario, producto de relaciones sociales abiertas a los humores, intereses y acciones de distintos grupos o clases sociales. Cierto que en muchas ocasiones las leyes reflejan casi exclusivamente los intereses de los grupos o clases dominantes, pero también es cierto que la resistencia de los grupos o clases dominados también suele colarse sin pedir permiso a la letra y el espíritu de la ley. Estamos, por tanto, ante un espacio social abierto potencialmente a todos y materialmente a nadie. Este sentido de apertura de la ley le otorga a la misma un carácter democrático que, si refleja con alguna fidelidad intereses y aspiraciones distintos y eventualmente antagónicos que conviven en la sociedad, puede contribuir a reforzar el sentido de pertenencia de los distintos sujetos que integran una comunidad política. La defensa de la Constitución o la reforma de la Constitución no son asuntos que competen exclusivamente a los gobernantes, sino también son cuestiones que atañen a la pedagogía democrática de los gobernados. Finalmente, pero no al último, las leyes pueden contribuir a resolver en cierta medida el problema del déficit de cohesión social que existe en nuestras sociedades si son capaces de cumplir su función primaria de profilaxis social. La ley, bajo esta clave de lectura,
no es la garantía mínima del poderoso no es la garantía máxima del poderoso para dominar a los débiles, sino al contrario, es la mínima garantía que tienen los débiles para defenderse de los deseos de dominación de los poderosos. Por tanto, las leyes no cumplen una función de profilaxis social al garantizar ciertas formas de inclusión política en el marco de sociedades profundamente excluyentes. Leyes de esta naturaleza, sospecho, gozarían de mayor autoridad pública, ya que cumplirían la función básica de regular y controlar conflictos sociales provocados por asimetrías de poder, riqueza y rango que inevitablemente cruzan nuestras sociedades. Ahora sí termino. ¿Existen acaso en algún lugar estas leyes? Por ahora me temo que no. El peso de los gobiernos personalistas parece opacar a los gobiernos sustentados en las leyes. Pero olvidar el papel que puedan jugar las leyes en el proceso de cohesión social puede llevarnos a otorgar carta de naturalidad a formas tradicionales y no democráticas de cohesión social. Asunto que valdría la pena explorar en otra ocasión.